Hoy tenemos el privilegio de dar comienzo a un nuevo estudio. Es en la segunda epístola del apóstol Pedro. Estábamos en la epístola de Primera de Pedro y ya pues finalizamos con esa epístola. Hoy vamos a comenzar con la segunda epístola del apóstol Pedro. Solamente que en estas cosas es bueno que sea el Señor el que nos hable en esta mañana, ¿verdad? Que sea el Señor el que pues me dé la claridad a mí para yo poder exponer su palabra como Él quiere que la recibamos en esta mañana. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor por eso. Señor, te damos las gracias por esta mañana que nos das aquí juntos. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú diseñaste tu iglesia con un propósito. Y el propósito es, Señor, de edificarnos. La necesidad de edificación entre nosotros. La necesidad de conocerte más a ti. Y es a través de tu cuerpo, que es tu iglesia, que nosotros somos edificados. Yo te ruego, Dios, por este tiempo, por tu palabra. Señor, te ruego porque seas tú el que nos hables aquí a nosotros hoy, en esta mañana. Aquí estamos, Señor, esperando de tu maravillosa palabra. Queremos ser animados por tu palabra, confrontados si es necesario por tu palabra, exhortados, animados. Te ruego, Señor, porque tú utilices este tiempo para, Señor, conocerte más a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como les decía, hoy estamos entonces comenzando con nuestro estudio en la epístola de segunda de Pedro. El apóstol Pedro escribió esta carta probablemente en Roma entre los años 64 y el 68 después de Cristo. Parece ser que Pedro escribió esta carta estando en la prisión en Roma y poco después él es sacrificado, él es martirizado y según la tradición se nos dice que él fue crucificado de cabeza, porque esa fue la solicitud del apóstol Pedro. Él dijo que él no era digno de morir como su maestro y que lo crucificaran de cabeza. Por eso lo hicieron de esa manera. Se considera esta carta, la segunda carta de Pedro, como su último testamento a estos hermanos que estaban en el Asia Menor. Y en ella él manifiesta una alta preocupación por los falsos maestros que se estaban infiltrando en las iglesias. Y él está sumamente preocupado por esa situación y pues él dirige esta carta enfocada en ese problema con relación
a los falsos maestros. Parece ser que Pedro pues conocía bien claro cuáles son los dos frentes de ataque del enemigo, cuáles son los dos frentes de ataque de Satanás hacia la iglesia de Jesucristo. Son dos frentes, desde afuera y desde adentro. Desde afuera, estos hermanos en el Asia Menor estaban sufriendo la persecución por causa de su convicción en el Señor. Ellos predicaban diligentemente que Jesucristo es el Señor, al cual nosotros debemos de someter nuestras vidas, y Él es nuestro Salvador. Él nos salva de la esclavitud del pecado. Ellos estaban pasando pues pruebas por causa de eso, y obviamente pues ellos están siendo atacados, y son atacados por el imperio y por las personas que no recibían el mensaje, que no creían que Jesucristo fuera el Señor. Entonces ellos reciben ataques de afuera, ¿verdad? De esa manera, pero también ellos están recibiendo ataques, están siendo atacados doctrinalmente desde dentro de la iglesia. Estaban infiltrándose falsos maestros que estaban enseñando el error, que estaban enseñando falsas doctrinas y enseñándole a los hermanos que el mensaje del evangelio no era correcto, no era el que se les estaba enseñando. Y pues el apóstol Pedro utiliza esta segunda carta para hablarles. En la primera carta él les habla con relación pues a animarlos, ¿verdad? Por causa de la persecución que estaban pasando. Y en esta segunda carta él les habla para alertarlos de estos falsos maestros. Quiero decirles que esta carta de segunda de Pedro es muy similar a la carta de Judas. En el versículo 4, Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como notan, Judas también está enfocado en el tema de esos falsos maestros que estaban llegando a las iglesias, y el contenido de esa carta es similar a la segunda carta del apóstol Pedro. En tiempos pues del apóstol Pedro, la apostasía pues estaba creciendo de tal manera que además de él aconsejarlos en esta carta, de darles consejos personales, él enfatiza en el problema de estos falsos maestros, estos profetas que decían que eran profetas. Estas personas enseñaban en las iglesias de que Jesucristo no era el Señor y que no iba a venir, ¿verdad? Estos hombres hacían profesión de la fe cristiana. Ellos se habían identificado como cristianos, pero luego venían y distorsionaban el mensaje de Jesucristo. La estaban distorsionando en las iglesias y estaban confundiendo a las iglesias de tal manera que era sumamente peligroso todo lo que estaba pasando en las iglesias por causa de estos falsos
maestros. De tal manera que Pedro está altamente preocupado. Antes de morir, él escribe esta carta y los anima a los hermanos y los exhorta a que tengan cuidado de estos hombres. Estos hombres tienen vidas que son vidas corruptas, y de esa manera también eran su mensaje, un mensaje corrupto, un mensaje desviado, distorsionado. En contraste entonces con Primera de Pedro, vemos que la primera carta fue escrita para animar a los cristianos que enfrentaban la persecución, pero en la segunda carta pues se enfoca la enseñanza de Pedro con relación a estos falsos maestros. Es la segunda carta de Pedro considerada como la carta que enfoca los problemas internos de la iglesia. Ahora, ¿cómo es que estos hermanos iban a identificar a estos falsos maestros? Pues Pedro les habla de, como les decía, de esa vida de ellos. Eran hombres que no habían sido transformados por el poder y la obra del Espíritu Santo. No eran hombres diferentes. Ellos seguían siendo iguales. Eran hombres que no estaban dispuestos a aceptar, por ejemplo, una amonestación con respecto al pecado en sus vidas. Eran como en el mundo, cuando el mundo dice yo soy así, ¿verdad? A mí nadie me va a cambiar. Yo ya nací con ese mal carácter en mi vida y yo no puedo cambiar mi carácter. Pero nosotros no somos así, hermanos. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en un proceso de santificación. No somos los mismos que éramos ayer y tampoco somos lo que vamos a hacer en el mañana. Eso es bien importante. Nosotros los creyentes somos personas que debemos de reconocer que estamos en un proceso. No somos perfectos, ¿verdad? El creyente verdadero reconoce que hoy es una persona nueva en Cristo. Ya no es el mismo de aquella persona que era antes, ni tampoco es el que va a ser en el mañana, ¿verdad? En cambio, estos hombres eran hombres que no tenían un antes y un después. Siempre son los mismos, no cambian, sus vidas no son transformadas porque no tienen el poder del Espíritu Santo, que es el que transforma los corazones de las personas. Entonces, estos hermanos debían de identificarlos. Y miren, hoy en día es similar. Nosotros nos damos cuenta de cómo hoy en día existe bastante influencia de este tipo de personas que fácilmente nosotros los podemos identificar solamente con ver que no están dispuestos a ser diferentes. No están dispuestos a ser hombres transformados por la palabra de Dios. Un verdadero creyente es alguien que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y está dispuesto a ser transformado. Que la palabra transforme su vida. En Filipenses, el apóstol Pablo dice, en Filipenses 3, versículo 12, nos dice: no que lo haya, dice, alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El apóstol Pablo reconocía que él no era perfecto, él no estaba al nivel de
del modelo, el modelo que es Cristo para nosotros, ¿verdad? Él reconocía que no era perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro asir, si logro alcanzar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, nosotros también debemos de reconocer que que somos, ya no somos las personas que éramos antes, ya no estamos esclavizados por esos pecados del pasado, pero debemos reconocer que tenemos un modelo que es Cristo y que todavía nosotros no llegamos a ese nivel de nuestro Señor, pero vamos en pos de nuestro modelo que es Cristo. Y pensando en todo eso, pensando en la diferencia entre lo que es el verdadero creyente y lo que son estos falsos maestros, es que Pedro comienza a escribir esta carta y comienza de la siguiente manera. En el versículo 1 del capítulo 1 de Pedro, versículo 1 y versículo 2 son los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos el estudio en la primera carta del apóstol Pedro, él comienza de una manera un poco diferente a cómo comienza acá. En la primera carta, él comienza su introducción diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero si ustedes notan, aquí él comienza esta carta diciéndoles: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Saben por qué? Por el contexto. Cuando nosotros vamos a hablar de algún tema, vamos a tratar un asunto. Cuando comenzamos con la introducción acerca de ese tema, nosotros tratamos de utilizar frases o palabras que estén relacionadas con el tema, ¿verdad? Tenemos el cuidado de usar las frases de acuerdo a lo que yo quiero enseñar más adelante. El contexto de la primera carta, como les estaba mencionando, era el de animar a estos hermanos por la persecución, ¿verdad? Entonces él comienza diciendo Pedro, pero aquí dice Simón Pedro, porque el contexto en esta ocasión son los falsos maestros. Simón, el hombre de la debilidad. Pedro, el hombre de la fortaleza. El apóstol Pedro comienza con el cuidado de presentar su identidad como un hombre que tenía una identidad pasada y una identidad presente. Simón, el hombre inestable. Pedro,
el hombre firme como una roca. Simón es la transliteración griega del nombre Simeón, y Pedro es una transliteración del nombre arameo Cefas o Kefas, que significa piedra o roca. Y como ustedes recordarán, cuando el Señor Jesús viene a él, le dice, tú eres, tu nombre, le dice, tú eres Pedro. Le está dando una nueva identidad. Le está diciendo, sos diferente. Al creer en mí, vas a ser un hombre diferente. Ya no eres el Simón, el hombre inestable, el hombre de la debilidad. Ahora eres Pedro. Y es que, fíjense en algo, los falsos maestros no tienen un antes y un después. Siempre son los mismos. No cambian sus vidas. Por más que escuchan un mensaje, por más que se les hable claro de la palabra de Dios, no hay poder de transformación en la vida de ellos, porque el Espíritu no ha obrado en la vida de estos hombres. No pueden ser diferentes. Siguen siendo los mismos. Llegan a las reuniones y escuchan los mensajes y son los mismos. No cambian. Van a seguir haciendo las mismas, diciendo las mismas cosas. No son transformados. Pero Pedro es un hombre transformado. Y aquí se está presentando Pedro como el hombre con las dos naturalezas, la naturaleza pasada y la naturaleza nueva, la nueva naturaleza en Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ven? Alguien que dice, yo soy creyente, se muestra en su vida. Un creyente tiene una nueva naturaleza, una nueva vida. Ya él no vive conforme a esa vieja naturaleza. En Juan capítulo 3, versículo 2 al 3, vemos ahí el caso en que un hombre importante en el pueblo judío, un hombre que era un maestro de la ley, se le acercó por la noche a Jesús, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. Y dice lo siguiente, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 7, más abajo, en ese mismo capítulo, a este mismo hombre, Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Un hombre de Dios es una persona que ha nacido de nuevo. Tiene una nueva naturaleza. Se ve
se ve ese cambio, esa transformación en su vida por la palabra de Dios. En Juan, en el capítulo 1, versículo 12 al 13, el apóstol Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. De tal manera que dice Juan, un creyente es un hijo de Dios porque ha nacido de nuevo, ha nacido a la familia de Dios. Por tanto, es un hijo de Dios. Pero usted dice, ¿cómo es eso? Si todos somos criaturas de Dios, Dios nos creó. Todos somos hijos de Dios. Eso es lo que el mundo dice. Todos somos hijos de Dios. Pero miren lo que Jesús le dice a unas personas que no lo reconocían a Él como su Señor en Juan 8:44. Juan 8:44 le dice a unos fariseos que lo rechazaban a Él como el Mesías. Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No nos engañemos. No nos engañemos, no nos mintamos a nosotros mismos. Es bueno que seamos confrontados por la palabra y pensemos verdaderamente, ¿yo soy un hijo de Dios o soy un hijo de Satanás? ¿Verdaderamente yo reconozco a Jesucristo como mi Señor? ¿Vivo conforme a su voluntad? ¿O soy un hijo del diablo? Pero fíjense, aparte de Pedro venir y hablar de esta manera, porque sabe que los falsos maestros son así, son hombres que no tienen un antes y un después, hombres que no son transformados. Él viene y sigue diciendo: siervo y apóstol de Jesucristo. Al decir él que él es un siervo, Pedro enfatiza su completa sumisión a nuestro Señor Jesucristo, cosa que estos hombres no pueden hacer. No están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a someterse a la voluntad divina, a la voluntad de su Señor. Ellos no pueden cambiar, porque el hombre por naturaleza no tiene la capacidad de cambiar. Por más que se te diga que dejes ciertos pecados en tu vida, vas a seguir pecando, porque no es por tu propia fuerza que vas a cambiar. Tiene que ser el poder del Espíritu de Dios el que transforma los corazones del hombre. Pedro, con este término, enfatiza entonces el contraste, ¿verdad?, entre lo que es un verdadero creyente y el que no lo es. Siervo significa esclavo.
alguien que pertenece a Cristo, alguien que sirve a Cristo, alguien que Cristo es su dueño, Cristo es su amo. Él está dispuesto a no ceder a las pasiones de la carne, sino a ceder a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Colosenses 3:5 nos dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El verdadero Hijo de Dios está dispuesto a hacer morir su carne, sus pasiones, los deseos de la carne. En Gálatas, el mismo apóstol en el capítulo 5, versículo 24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, el verdadero Hijo de Dios ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el apóstol Pedro les está haciendo el contraste de lo que es un verdadero creyente y de los que son los falsos maestros. Pero también dice que él es un siervo y es enviado, o sea, apóstol de Jesucristo. Y esa palabra, pues, apóstol significa enviado. Hay varios tipos de apóstoles que la Biblia, que las Escrituras mencionan. Por ejemplo, Cristo es el apóstol del Padre, ¿verdad? Vemos a Pablo y Bernabé siendo enviados. Un apóstol significa enviado, enviados por la iglesia de Antioquía. Pero también tenemos a los 12 apóstoles más Pablo, que fueron enviados de manera personal por Jesucristo. De tal manera que Pedro está diciéndoles: aquí yo soy un enviado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los falsos maestros, son enviados de Satanás. Yo soy un enviado de Jesucristo. Y miren qué interesante cómo Pedro utiliza las palabras, cómo utiliza las frases. Dice, de Jesucristo. Pedro junta los dos nombres, Jesús y Cristo, diciendo Jesucristo. Esto, hermanos, tiene también aquí, en esta carta, tiene un significado muy especial. ¿Saben por qué? Porque los gnósticos, que eran estos falsos maestros que estaban llegando a las iglesias, admitían la historicidad de Jesús. Sí la admitían. Ellos estaban de acuerdo en la historicidad de Jesús y admitían también la deidad de Cristo. Pero ¿saben qué es lo que ellos no podían aceptar? Era que Jesús de Nazaret fuera el Cristo. Ellos lo negaban. Por eso el apóstol Pedro, si habla de su Señor, habla de su Señor como Jesús Cristo, Jesucristo. Jesús el hombre y Cristo como la deidad de Jesús.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vemos aquí entonces un llamado del escritor que es Simón Pedro a los creyentes que han alcanzado, dice, la fe. Aunque aquí el apóstol Pedro no nos dice a quiénes él está enviando o quiénes son esos creyentes. Él no explica a quiénes les escribe, ni de dónde él escribe. Esto es en parte porque esta es la segunda carta que él está escribiendo, como lo menciona en el capítulo 3, versículo 1 de segunda de Pedro. En el capítulo 3, versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Está diciéndoles, hay una primera carta. Ahora, ¿cuál es esa primera carta? Escribe, ¿y a quiénes? ¿A quiénes le escribió a esta carta? Para saber nosotros a quiénes realmente les está escribiendo, tenemos que retroceder a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, a todos los hermanos en el Asia. Está escribiéndole a los creyentes, a los que habéis alcanzado. Esta palabra, ese verbo alcanzado, es la palabra en el griego lancano, que significa alcanzar por suerte u obtener por suerte. Ahora, usted se pregunta, pero ¿cómo? Es que el apóstol Pedro está diciendo que yo tengo una fe por suerte. ¿Cómo es eso? Suena raro. Suena raro, ¿verdad? De que todos hemos recibido una fe por suerte. El problema es que nosotros estamos interpretando mal esa palabra, porque el sentido de lo que Pedro quiere enfatizar aquí es de que nosotros llegamos a la fe no por mérito nuestro, sino por Jesucristo, por obra de nuestro Señor, es que nosotros hemos llegado a Él, a esa fe. No es por nuestras buenas obras, por lo bueno que yo haya sido. Es porque Dios, en su soberana voluntad, nos seleccionó. Él nos eligió. Dios nos escogió por su soberana voluntad. Y ese es el significado de esa palabra, suerte. No fue en base a nosotros. Ahora, ¿y cómo? ¿De qué manera Él nos escogió a nosotros? Sigue diciendo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dice, es en la justicia de Jesucristo. Ahora, aquí el pasaje dice, por la justicia, ¿verdad? De nuestro Dios. Pero literalmente en el texto griego dice en la justicia de nuestro Dios. Es que la fe ha sido dada por Dios o sorteada por Dios en conexión con su justicia. Y la justicia de Dios no es en base a nuestras justicias.
no es en consideración de algún mérito humano. Ninguno de nosotros ha merecido ser un hijo de Dios. Todos estamos en la misma condición de pecado en que ha estado todo el mundo. Entonces no es por ningún mérito nuestro, no es en nuestra propia justicia, es en la justicia de Dios. Él, lo que Pedro nos dice, Jesús ha sido justo con ustedes como lo ha sido con nosotros, dándonos esa misma fe. Esa misma fe que les ha dado a ustedes. Ahora dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense en algo bien interesante, hermanos. Aquí el apóstol Pedro dice que Jesucristo, claramente lo dice, Jesucristo es Dios. Nos dice por la justicia de el que es Dios, Jesucristo. Pocos pasajes en el Nuevo Testamento te dicen claramente, Jesucristo es Dios. Hay unos cuantos, pero aquí claramente, así como Pedro lo dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pedro está en consonancia con Juan, cuando en el capítulo 1, versículo 1, hablando de Jesucristo, Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan capítulo 10, verso 30, Jesucristo le contesta a Felipe, yo y el Padre, uno somos. Ahí mismo en el capítulo 10 de Juan, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En primera de Juan 5:20 dice el mismo Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Pedro está diciendo, Jesucristo es Dios, porque estos falsos maestros enseñaban lo contrario. Estaban enseñando que Jesucristo no es Dios. Ahora, aquí Pedro en este pasaje también, fíjense que ahí en el texto griego hay un solo artículo nada más cuando Pedro dice esto. El Dios y Salvador de Jesucristo, solo un artículo, el artículo Él. No dice el Dios y el Salvador Jesucristo como muchos falsos maestros tratan de enseñar. Porque cuando usan los dos artículos, entonces están como haciendo referencia a dos personas. Pero aquí lo interesante es que si usted se va y examina el texto en el griego, solo se usa un artículo. Entonces, qué interesante, los falsos maestros siempre van a buscar quitarle la deidad a Cristo. Y fácilmente se los pueden envolver, porque de repente nosotros no tenemos el suficiente conocimiento de Dios. Por eso es que al final, en el segundo versículo, el apóstol Pedro exhorta
a que crezcamos en el conocimiento de Dios, nuestro Señor y Salvador, de Dios y de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque necesitamos, hermanos, estar preparados, estar dispuestos a enfrentar a estas falsas doctrinas, porque esto no es algo nuevo. Esto es una herejía que ha plagado a la iglesia desde tiempos de los apóstoles. Esto ha venido de tiempos atrás, porque han querido negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Una fe, dice el apóstol Pedro, igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense, estos falsos maestros se caracterizan por hacerte creer que ellos tienen una fe especial, una fe que necesita usted ser tan espiritual como ellos lo son. Y porque ellos son tan espirituales, ellos tienen una fe tan especial. Pedro, fíjense en la humildad de Pedro. Un hombre que vio al Señor Jesús, un hombre que vio la gloria de su Señor, un hombre que en determinado momento hasta caminó sobre las aguas, vio el poder de su Señor y le dice a usted y a mí, ustedes tienen una fe igual de preciosa que la mía, igual que mi fe y la de los demás apóstoles. Lo contrario a lo que son estos falsos maestros. Estos falsos maestros, pues, dan la idea como que se trata de una fe en rangos, ¿verdad? Si usted quiere llegar al nivel en que yo estoy, usted me necesita a mí. Si usted quiere tener esa misma fe que yo tengo, necesita mis conocimientos, necesita mis visiones. Usted necesita una nueva unción. Esos son los falsos maestros, soberbios. Pero Pedro, en su humildad, nos dice, ustedes tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. La misma fe que tuvo Pedro es la misma fe que nosotros hemos alcanzado en Cristo. Esa fe salvífica, esa fe de la salvación nuestra, es la misma fe que Pedro tuvo y la misma fe que tuvieron los apóstoles de Jesucristo. Luego, para finalizar, en el versículo 2, el apóstol Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjense, en la primera carta, él dice, gracia y paz os sean multiplicadas, y ahí nomás. En esta carta dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hermanos, lo que Pedro está diciéndonos aquí es importante. Es importante que ustedes crezcan en el conocimiento de nuestro Dios, porque de esa manera Dios multiplica sus favores, sus bendiciones a sus vidas. La gracia de Dios y la paz de Dios se va a multiplicar en ustedes. Esa palabra gracia es una palabra que significa un favor inmerecido, un regalo de Dios. Pero aquí Pedro no está hablándonos de la gracia que nosotros recibimos para alcanzar la salvación. Aquí está hablando Pedro de esos favores o esas bendiciones
de parte de Dios que vienen a nosotros en nuestra vida diaria por causa de el crecimiento espiritual nuestro, por causa de crecer en el conocimiento de Dios. Hermanos, los animo, sean diligentes y seamos todos diligentes en conocer más a nuestro Dios. De la única manera que vamos a conocer más a nuestro Señor es a través de su palabra, conociendo más su palabra, estudiando más profundamente su palabra, y de esa manera nosotros vamos a tener el favor de Dios y las bendiciones de Dios. Nuestras decisiones van a ser muy diferentes a las decisiones que tomamos siendo personas inmaduras. Y dice, Pedro dice, la gracia y la paz. Cuando nosotros no éramos creyentes, nosotros estábamos en una condición de enemistad ante el omnipotente Dios. La condición del hombre que rechaza a Jesucristo como su Señor y Salvador es una condición de enemistad contra Dios. Es una enemistad con Dios. Pero una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos en una condición de paz con Dios. Pero, nuevamente, Pedro no está hablando de esa paz que adquirimos en el momento de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la paz que está relacionada con el vivir en armonía con nuestro Dios. ¿Y saben cómo nosotros vamos a vivir en esa armonía con nuestro Señor? Obedeciendo, viviendo conforme a su voluntad. Pero ¿cómo vamos a conocer su voluntad? Mediante el conocimiento. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios. En primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión con Dios se interrumpe cuando yo estoy en pecado. Si yo quiero tener esa armonía con Dios y tener esa comunión con Dios, y no estoy hablando de perder la salvación. Un creyente nunca pierde su salvación. Lo que pierde es esa comunión con Dios, esa armonía de Dios, ese favor de Dios por causa de nuestro pecado. Hermanos, la forma de multiplicar, y fíjense, habla de multiplicar ese poder en Dios, esa paz en Dios, esa armonía en Dios, es conociendo más a nuestro Dios. Y ese es el llamado del apóstol Pedro ante la apostasía en las iglesias. Es importante, hermanos, que nos demos cuenta que tenemos una fe igualmente a la fe que tenían los apóstoles. Tenemos esa misma fe y debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Dios ante la apostasía que podemos estar viviendo el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, por tu justicia, por tu misericordia, por tu gracia, nosotros estamos aquí. Y gracias, Dios,
porque nos das el poder para vivir una vida santa, una vida agradable a ti y vivir en esa armonía para contigo, dándonos y multiplicándonos la paz y la gracia en nuestras vidas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque no estamos aquí por nuestros méritos, estamos aquí por lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.